Hablando un poco más sobre lo que es la alta, baja y media ruralidad, entonces la OCDE establece unos parámetros para establecer la ruralidad a niveles pues, mundial. Entonces ellos dicen que si hay 150 habitantes en un kilómetro cuadrado, eso es una ruralidad. Por ejemplo, en un país como Japón, no podríamos ver ruralidades porque se estima de que ellos viven 300 personas en un solo kilómetro cuadrado. Entonces, la alta ruralidad, es decir, donde la densidad poblacional es baja, hay poca población en mucho espacio, entonces estamos hablando de que cuando la ruralidad es alta, hay de 1 a 10 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando es media de 10 a 20 habitantes por kilómetro cuadrado y cuando es baja de 25 a 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Cuando tocamos este punto de las ruralidades, nos encontramos con un punto, con un punto que nos establece cierta tensión. Esa tensión va en cuanto a la conectividad, a las redes digitales, a las redes telefónicas, y eso también nos muestra un panorama que es innegable, un panorama que es de desigualdad informática. Sin embargo, esta desigualdad no es un motivo para un distanciamiento de la educación en las comunidades rurales. Estos lo que significan son unos retos que desde la didáctica se puede seguir dando el proceso educativo. Para tocar un poquito más este punto de la desigualdad, de esta brecha de desigualdad que nos deja ver un poco más esta emergencia sanitaria del COVID, si bien esta brecha siempre ha existido, sin embargo ahora se nos hace un poquito más visible en estas circunstancias pues, de aislamiento. Si vamos a la historia de la humanidad, eh, el sujeto y la forma en que el sujeto se acerca a la información es un factor neurálgico en la sociedad. Incluso esta misma relación del sujeto y el modo en que se acerca a la información ha permitido también la transición de distintos periodos históricos. Si vamos a hablar de esto, pues nos extenderíamos demasiado. Vamos a tocar entonces un tema, un punto en concreto, un ejemplo en concreto, que va a ser con el libro. Eh, digamos que en este momento, cuando llega la imprenta y reproduce el libro, se democratiza un poco más este cuerpo que lleva información. Pues algo similar pasa con el Internet en la sociedad contemporánea, solo que a una escala mucho más grande. Eh, Aquí entonces nos encontramos pues ante la universalización de la información tras estos dispositivos y el hecho de que una persona acceda o no acceda a esta información y pues las oportunidades que ofrece, entonces ahí es donde vemos esta brecha de desigualdad digital. Sin embargo, como les decía ahora, esto no es motivo para distanciarse del contexto educativo. Eh, de hecho, en el sentido de que la educación es un derecho fundamental humano, pues así lo concibe la ONU desde 1948, cuando por primera vez desde un texto de orden mundial se concibe la educación como un derecho fundamental humano. Entonces, en este sentido, es necesario que podamos llegar a todos los estudiantes de todo el país y poder ofrecer una educación de calidad y pertinente para cada ruralidad.
Entonces, es muy importante conocer las características de cada ruralidad para poder establecer estrategias didácticas que se adapten a al contexto de cada ruralidad. Vivi, no te escuchamos. Sí, ya me había dado cuenta. Buenas tardes a todos. Para continuar con el tema pues, que hoy nos convoca, que son estrategias de aprendizaje rural, me gustaría mencionar a muchos de los docentes que he visualizado acá que están llegando a la conferencia, que son docentes rurales, que son formadores y tutores rurales. Los que hemos trabajado en la ruralidad sabemos y entendemos que lo mismo que nos funciona en una sede rural no nos va a funcionar en otra sede rural. Y son rurales. Pero hay que generar esa diferencia dentro del contexto en el que estamos. ¿Cierto? No nos va a servir lo mismo que aplicamos en la vereda La Linda de Santuario a lo que nos va a servir en Santa Cecilia, en Pueblo Rico, haciéndole un ejemplo como más del marco de Risaralda, porque sé que también nos están viendo muchas personas de otros departamentos y le agradecemos en ese momento. Bueno, entonces seguimos. La caracterización para entender el contexto. Nosotros dentro de la mesa de EAR, cuando llegaron algunos casos, pidiéndonos o solicitándonos un acompañamiento para generar esas estrategias para la enseñanza-aprendizaje, para esos procesos de enseñanza-aprendizaje con sus estudiantes, nos detuvimos y pensamos, bueno, primero entender el contexto, en qué contexto está la institución educativa. Y el contexto es entender qué herramientas tienen los chicos, porque muchos de los profes nos decían, tenemos computadores en la sede, por ejemplo, pero recuerden que en esta época no se pueden asistir a las sedes, entonces teníamos que entender el contexto desde lo que tenían los chicos en sus casas. Y puede ser que el niño que viva más cerca de la escuela tenga internet, tenga televisor, tenga radio, pero el niño que vive a 2 o 3 horas de la escuela no tenga sino nada más un radio. Entonces, entender primero ese contexto en el que viven nuestros estudiantes para poder generar y pensar esas estrategias desde lo que se tiene. Eso es muy importante y es algo que nosotros hemos hablado mucho dentro de nuestro colectivo, sobre todo en la ruralidad, porque hay que pensar siempre desde las cosas que se tienen, no quedarnos en, no tenemos esto, entonces no se puede realizar. No, profes, nosotros estamos convocados, llamados a generar esa transformación, a generar esa curiosidad en nuestros niños y obviamente en nosotros mismos para otras alternativas, para crear, para apoyar, o sea, para todo lo que tiene que ver con esos procesos de aprendizaje. Entonces, dentro de esta caracterización, ¿qué se hacía primero? Entonces, hacíamos una retroalimentación, o se hace una retroalimentación con el docente. ¿Por qué? Porque el docente es el que va todos los días a la escuela, ¿cierto? O en el periodo que la escuela quede muy cerca, hay periodos que se determinan 3 veces por semana, bueno, dependiendo de los lejos o lo importante que sea el desplazamiento para la escuela. Entonces hacíamos un acercamiento para generar esa retroalimentación con el docente. Entonces le preguntábamos al docente en este caso, ¿cómo se llama la sede? ¿Cuántas sedes hay que pertenezcan a la principal? ¿Cierto? ¿Dónde queda o en qué vereda queda la sede de la institución educativa? ¿Cuántos estudiantes tiene su sede? Porque no va a ser la misma estrategia que vamos a utilizar para una sede que tenga 20 estudiantes para una sede que tenga 4, ¿cierto? Después de eso se desprendía otra pregunta que era, ¿cuántos de esos estudiantes tienen la misma familia? Ustedes se han dado cuenta que en la ruralidad generalmente se manejan aprendizaje por proyectos o por escuela nueva. Cuando es escuela nueva, entonces son todos los niños en un salón y 3 de esos niños que están en primero, segundo y cuarto, por ejemplo, son hermanitos. O sea, es el mismo papá y es la misma mamá, o sea que tienen las mismas cosas en su casa. Y el resto, pues, son de otro papá o son primitos y viven en la misma casa. A veces puede ser toda una misma familia dentro de un mismo salón, de los diferentes grados escolares. Entonces, entender dentro de esas dinámicas lo que tiene el estudiante o con quienes vive el estudiante.
Luego de eso se hace un acercamiento al desplazamiento que tienen los estudiantes frente a otras veredas o sobre el casco municipal, para entender el distanciamiento que ellos tienen. Bueno, lo otro que también hacíamos era determinar con el docente, o más bien preguntarle al docente cuánto tiempo llevaba en esa sede. Porque no va a ser lo mismo que me diga un docente que lleva 4 meses, como nos pasó, a un docente que lleva 3 o 4 años en la sede. ¿Por qué? Porque ya conoce mejor todas las familias, de pronto tiene un acercamiento un poco más, no sé, cercano, por redundar, con las familias, entonces con ese, si tienen televisor, si tienen radio, cómo se comportan dentro de sus dinámicas asertivas de comunicación y todo esto. Entonces hacíamos una ponderación del tiempo en la sede de los docentes. Los grados que actualmente estuviera manejando la sede. Ustedes saben que cuando no hay matrícula para grado primero, si no hay niños, pues no se habilita grado primero. Entonces sigue segundo, tercero, cuarto, quinto. Bueno. Lo otro que hacíamos era preguntar si el suministro de energía era constante en la sede, porque hay sedes rurales donde no hay energía eléctrica, donde es con bomba, no recuerdo en este momento cómo se dice, pero no es con energía eléctrica, no es estable, ¿cierto? Entonces, determinar ese tipo de cosas y en la vereda, ¿eso era un constante o se manejaba normal? Y poníamos unos tiempos para poder determinar dentro de lo que necesitamos, dentro de la información que necesitamos, qué estrategias podríamos ofrecerle al docente para que pueda participar con sus estudiantes. Luego empezábamos a preguntar, bueno, profe, en la sede, perdón, en las casas de los niños, ¿usted sabe si tienen radio? Ah, sí, que si tienen radio, pero la radio que tiene no tiene USB, no tiene entrada USB, listo, pero si tiene radio. Bueno, después de que sabíamos que tenía radio, ¿qué frecuencia es la que más se escucha en esa vereda o en ese territorio? Ah, que se escucha fulanita porque la otra no se escucha, listo. Entonces íbamos generando esa recolección de información para nosotros poder ir delimitando las estrategias que les íbamos dando. Nosotros les hicimos delimitando Risaralda, entonces poníamos las emisoras que más se utilizan acá en Risaralda. Luego les preguntábamos, ¿tienen televisor? Que sí tienen televisor, pero solamente lo que se ve por onda libre de señal. Y entonces nos decían qué canales podían utilizar o cuáles canales se veían, ¿cierto? Luego les preguntábamos, ¿tienen celulares? Ah, sí, que sí tienen celulares, pero no todos tienen WhatsApp. Listo, entonces determinamos un porcentaje que tuviera WhatsApp y quienes no tenían WhatsApp, para poder llegar como a los niños que necesitan, las estrategias, perdón, que se ajustaran dentro del contexto. También les hacíamos las preguntas, ¿quiénes tenían computador? Bueno, entonces esas eran las preguntas generales que nosotros les hicimos para lograr tener una información que nos llevara a decirles, mire, dentro de todas las estrategias que nosotros hemos pensado, les pueden servir esta y esta. Ahorita las estrategias las vamos a ver con las otras dos profesionales. Entonces, dentro de todo eso, nosotros nos enmarcamos en esa caracterización para entender el contexto, porque no nos va a funcionar, y esto lo repito, no nos va a funcionar, por mucho que queramos, llevarnos una estrategia de la zona, la cabecera municipal o de acá de Pereira para ir a manejarla en Pueblo Rico. No nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer la solución desde el contexto, leyendo el contexto. Si nosotros damos una lectura de ese contexto, podemos entender o generar esas estrategias que puedan ser buenas, ¿sí? O que sean factibles, más bien, de uso dentro de esa sede, ¿cierto? Porque pueden ser varias sedes de una misma institución educativa, pero quedan muy lejos, pero una hay que pasar por un río para llegar, otra queda muy cerca de la cabecera municipal, o sea, eso varía mucho. Entonces, por eso es tan importante conocer el contexto y desde ese contexto, desde lo que se tiene, generar esas estrategias de aprendizaje rural. Entonces, de ahí se desprende nuestra estrategia. Esto es como lo más pertinente que nosotros elaboramos para desencadenar todas esas estrategias, porque pensamos desde esa necesidad, desde lo que tienen y pueden aprovechar
para generar todo este proceso. Continuamos con las estrategias. Bueno, mientras cambiamos entonces la presentación, buenas tardes de nuevo. Teniendo en cuenta algunos comentarios que encontramos como en el chat, es importante entender que también cuando hablamos de contexto, no estamos hablando específicamente de la parte material o que los papitos tienen o lo que los estudiantes tienen, ¿cierto? También entendemos el contexto desde la individualidad del estudiante. Entonces esto quiere decir que aplicamos también procesos de enseñanza-aprendizaje, para cada estudiante. En el caso de los estudiantes con necesidades educativas especiales, pues también es un reto para nosotros como docentes identificar en qué podemos ayudar de una manera más asertiva, ¿cierto? ¿Qué procesos son un poco más nutritivos para ciertos estudiantes y para otros no? Ahora, entrando de lleno en las estrategias que planteamos desde la mesa EAR, una estrategia importante es la estrategia de TV. Entendemos entonces la televisión como un medio masivo de comunicación, ¿verdad? Decimos, bueno, pues es que no todo el mundo tiene televisión. Justamente por el proceso de caracterización, entendemos entonces que hay algunos estudiantes que sí pueden tener televisión y que tienen acceso a algunas redes. En este caso vamos a poner un ejemplo conciso y es Señal Colombia. Entonces decimos, ¿qué podemos hacer con Señal Colombia? Ellos ven los muñequitos y ya está. Una de las estrategias desde la mesa es, vamos a buscar qué es Señal Colombia, ¿cierto? Vamos a buscar la programación. Después de la programación, entonces, por ejemplo, si ingresamos a la red y buscamos programación de Señal Colombia, como pueden ver en este pantallazo, encontramos todos los horarios y adicional, un punto fundamental es que encontramos en fecha un adelanto de una semana. ¿Qué podemos hacer con todo esto, con los horarios, con la programación, con la definición de lo que es el programa? En la parte de acá que dice más, podemos encontrar la descripción de lo que puede ser el programa. Entonces, la estrategia planteada es, buscamos todo esto, hacemos el proceso de identificar los programas y todo esto, y adicional nos vamos a sentar a decir, listo, vamos a ver toda la programación de Señal Colombia e identificar qué programas y qué episodios puede ser de algún seriado, nos sirve para nutrir nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Y hablando además de una contingencia como la que estamos pasando ahora, sería una estrategia muy sumativa. ¿Listo? Entonces lo importante es también apropiarnos del proceso y no solamente delegarle al chico o al estudiante o al papito, vamos a ver tal programa, sáqueme una idea general de lo que es el programa. También es importante ir un poquito más allá de lo que cotidianamente logramos identificar, ¿cierto? Porque cuando nosotros vemos la televisión o estamos en conjunto con un medio de comunicación, pues nosotros intrínsecamente o involuntariamente hacemos un análisis propio de lo que estamos viendo. Ahora, encontrar entonces estos procesos, pues va a implicar que nosotros identifiquemos un montón de cosas que nos pueden ayudar dentro de esa programación, dentro de estos programas, para ajustarlos al contenido que le vamos a transmitir a nuestro estudiante, ¿cierto? Porque resulta que el estudiante no tiene computador, no tiene celular, el papito no tiene cómo recibir una llamada, pero entonces vamos a hacerlo por medio de la TV. Entonces vamos a generar un derrotero de contenido donde el estudiante se va a sentar y además, un punto importante, es que vamos a fortalecer el proceso y el núcleo familiar, ¿cierto? La conexión entre el papá, entre el abuelo, entre el tío, el sobrino. Nos vamos a sentar todos en conjunto a ver el programa, independientemente de lo que sea, ¿cierto? Puede ser muñequitos, puede ser un tema de cocina. Ahora, un ejemplo dentro de la programación de Señal Colombia es un programa que se llama Josefina en la cocina. Es una niña aproximadamente de 10 a 11 años, entonces ella lo que hace es plantear algunas estrategias para hacer una receta en plan de solución a una problemática, ¿cierto? Entonces, un ejemplo podría ser, vamos a plantearle al estudiante solucionar una problemática como lo es el medio ambiente.
pero entonces la problemática ambiental de nuestra ruralidad, entendiendo el contexto, las particularidades y las formas de cada estudiante, ¿cierto? Y de cada lugar donde nos movemos. Entonces esto implicaría, por ejemplo, que el estudiante haga un pastel que se va a llamar el medio ambiente. ¿Qué necesitamos para que ese pastel esté bien hecho y salga bonito? ¿Qué sería que necesitamos para contribuir con el medio ambiente? Sería entonces esto, necesitamos conciencia, necesitamos respeto, necesitamos higiene, necesitamos trabajo colaborativo, trabajo cooperativo. De esta manera entonces logramos nutrir partes, como lo son los medios masivos de comunicación, no hacernos ajenos a ellos y no generarles un estigma tan grande porque podemos utilizarlos de una manera formativa. Continuamos entonces con la siguiente estrategia. En este caso llamamos la estrategia USB. Todo esto va ligado al proceso de caracterización. ¿Por qué soy tan repetitiva con esto? Porque en el momento en que nosotros identificamos, hablamos con los papitos, hablamos con el profe, hablamos con los estudiantes, sabemos específicamente necesidades, posibilidades que tiene cada uno, ¿cierto? Entonces, entendemos que los estudiantes tienen un radio. En la actualidad podemos identificar que hay muchas posibilidades de que los papás tengan un radio con USB, ¿cierto? Con una entrada, con un puerto de USB. Entonces, vamos a decir, bueno, solo hay radio en la casa, solamente hay radio en la casa. ¿Qué vamos a hacer? Pero tiene un puerto USB, pero el chico no tiene computador para conectar una USB. Es muy simple. Nosotros, desde la estrategia que aplicamos como USB, entonces vamos a decir, ingresamos la USB al computador y la estrategia directa es, la USB tiene posibilidades de transmitir imagen, de transmitir video, de transmitir audio, ¿verdad? Pero en este caso vamos a utilizarla específicamente para la radio. Es decir, vamos a generar contenido auditivo. En este caso serían contenidos radiofónicos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un podcast. ¿Qué es un podcast? Un podcast tiene que ver con un audio un poco amplio que va dentro de ese audio, o sea, el contenido de este audio es un contenido diverso, en este caso va a ser educativo, donde vamos a manifestarle al estudiante su tarea, lo que le queremos explicar, lo que vamos a hacer, cómo va a ser el desarrollo, pero ¿con qué intencionalidad? Con la intencionalidad de que el estudiante siempre se familiarice con su contexto. Es decir, vamos a hacer un podcast para que el estudiante haga una identificación de materiales, ¿sí? Entonces, supongamos que le vamos a decir, hola, ¿cómo estás, Julianito? Mira, en este podcast te voy a explicar cómo vamos a hacer una tarea, ¿verdad? En esta tarea nos vamos a ir para el palo de naranja y vamos a identificar cuál es la textura de la naranja. Vamos a identificar cuál es la textura del palo. Con esta, no específicamente con esta entonación, pero digamos que generando también una educación o una conversación bidireccional con el estudiante o con la persona que está escuchando el audio. Lo importante, profes y personas que nos acompañan aquí, dentro de un audio, dentro de un podcast, siempre debemos generar intencionalidad. Esta intencionalidad debe ser directa al receptor, con mucha empatía, con mucha forma, con mucha intención de decirles, vamos a hacer una tarea, pero estudiar no es tedioso, ¿cierto? Aunque no tengamos un montón de posibilidades, vamos a hacerlo y vamos a conectar la USB a la radio. Aquí implica también participación familiar. Entonces el papito se pone a escuchar el audio y vamos a identificar la tarea que tenemos que hacer. Entonces vamos a repetir el audio 10 veces. No importa, ¿cierto? Lo importante es que dentro de ese audio esté todo el contenido, esté la tarea y el estudiante se sienta muy motivado para ir a explorar la naranja, para ir a explorar enseguida de dónde están las vacas, de repente qué hacen las vacas, ¿verdad? Entendernos desde nuestras formas, desde la forma del estudiante, desde lo que hace mi padre. Pasamos entonces con la siguiente estrategia. Y sería la estrategia de proyecto. Entendemos que el proyecto es algo
que se hace de una manera secuenciada, ¿cierto? Pero que todas las partes de la secuencia están relacionadas entre sí, dando posiblemente la solución a una problemática también. Entonces podemos identificar que hay estudiantes que viven un poco más cerca del casco urbano o que viven un poco más cerca de la institución. Al identificar esto, decimos que en la institución hay una red de internet. Entonces entendemos que al haber una red de internet, pues puede haber conexión, ¿cierto? Entonces el estudiante que vive más cerquita a la escuela, entonces efectivamente tiene internet. Vamos a hacer entonces un proyecto que desde la estrategia se llama proyecto a gran escala. ¿Por qué a gran escala? Porque la intención es que esté segmentado, que esté hecho por fases. El estudiante o los estudiantes que hagan parte de este proyecto tendrán que cumplir diariamente con una meta por cada fase, ¿cierto? Tendrán que cumplir algunos objetivos y algunos logros por cada fase. Entonces esto implicaría un trabajo colaborativo, un trabajo cooperativo, un área de liderazgo, ¿cierto? Un área de propósito desde cada estudiante y adicional que cada estudiante tiene que poner de sí mismo para poder ejecutar el proyecto. Una de las ideas era hacer un reportaje. Un reportaje, como ya entendemos que el proyecto va ligado a un proceso de solución de alguna problemática, puede ser entonces un reportaje de las situaciones que se viven en la vereda. ¿Cómo podemos nosotros solucionar desde la finca vecina, desde la casa vecina, hablando desde la urbe, ¿verdad? Desde la casa vecina, desde los procesos vecinos, ¿cómo puedo solucionar yo esto? Entonces yo tengo celular, ¿sí? Entonces yo me grabo. Hola, soy Alejandra, hago parte del colectivo tal o estamos haciendo el proyecto tal. Entonces, ¿cómo les parece que aquí en mi vereda hay una problemática? Todas las personas sacan la basura en la hora en que no es. Y como estamos en confinamiento, no podemos salir. Entonces, esta noticia se la voy a pasar a mi compañera Juanita, que es la reportera el día de hoy. Entonces, Juanita, desde su casa, sin salir, portando su granito de arena desde sus posibilidades, su facultad, su celular, ¿cierto? Sus ideas, su manifestación de discurso, entonces va a coger el celular y va a decir, hola, sí, claro que sí, Juliana, mira, yo soy Juanita y estamos aquí reportando, entendemos tu noticia, entonces vamos a buscar a las autoridades. Empezamos a generar un urdimbre de conocimiento, un urdimbre de situaciones que viven todas las personas y todos nuestros estudiantes día a día, ¿cierto? Y no estamos hablando de un contexto global como lo es la escuela, estamos hablando desde cada casa, desde cada barrio, desde cada, no sé, desde cada, sí puede ser vereda, ¿cierto? Porque no todos viven cerca, unos viven a 4 horas, a 5 horas, a 1 hora. Entonces, con esto, ¿qué podemos además potenciar? Podemos potenciar el emprendimiento, ¿sí? Entonces resulta que los estudiantes no solo van a hacer un reportaje, resulta que hay uno de los estudiantes que tiene computador y tiene internet. Entonces este se va a encargar del proceso creativo de una marca. Hay otro de los chicos que no tiene celular, que no tiene internet, pero tiene muchos bananos en su casa. Y entonces los bananos, no todos, los sacan a vender por, digamos, la forma digamos, en el estado en el que estén, ¿cierto? Entonces no están en tan buen estado, en las condiciones tan óptimas para su venta, entonces en mi casa de repente se pierden los bananos. Listo, vamos a hacer tortas de banano. El estudiante tiene la receta de las tortas de banano. Van a hacer todas las tortas de banano, cuando las tenga listas, vamos a tomar una foto, entonces el proceso va a continuar. Se toma una foto, esa foto se envía, la otra persona se encarga del diseño gráfico y resulta que vamos a abrir un grupo por WhatsApp. Entonces el profesor tiene posibilidad de abrir un grupo con unos chicos selectos para WhatsApp. Entonces abrimos el grupo de WhatsApp. Ojo aquí, estamos implementando el WhatsApp como una estrategia de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Entonces abrimos el grupito de WhatsApp, no sé qué, empezamos a vender y ojalá. Tenemos un proceso de emprendimiento, adicional un proceso educativo y adicional un proceso colaborativo y un proyecto a gran escala que implica respetar todas las fases del proceso y al final entregar unos resultados y cumplir con unos cronogramas. Pasamos entonces a otras estrategias que vienen sumamente ligadas con el proceso.
Bueno, para continuar con lo que estaba hablando Alejandra, yo creo que es muy importante que todos nosotros los que estamos reunidos aquí entendamos que la educación sucede en todas partes donde nosotros estamos. No solamente se ve ligada a las cuatro paredes del aula convencional, sino que es importante entender que mientras nosotros estamos viviendo nuestra vida en la cotidianidad, todas las experiencias que podemos tener pueden ser educativas y pueden ser significativas. Y creo que eso es bien importante tenerlo en cuenta. Ahora también por estas épocas que estamos teniendo tan complicadas, ahorita una persona, Ana Paola Ortega, estaba hablando de alguna manera cómo nosotros no saturar a nuestros estudiantes, ¿cierto? Con tanta información y con tantas cosas que están pasando, porque a veces, digamos que por empezar a cumplir con estas necesidades educativas y del contenido, nos olvidamos un poco de que realmente los chicos sí estén interiorizando lo que están pasando. Además es que hay que ser conscientes que el mundo exterior tiene unas dinámicas que lo están moviendo y que de alguna manera todos los que estamos, nosotros, los niños, nos vemos afectados por todo esto que está pasando. Entonces es muy importante articular a lo que nosotros estamos haciendo una educación en competencias y, y emocionales también, ¿cierto? La emocionalidad es bien importante porque pues ahora por estas épocas debería ser muy considerada y deberíamos tratar nosotros como docentes, hacer un refuerzo en esta área. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la creatividad. Tenemos que tener claro que nosotros, la creatividad nos va a permitir crear, como bien su nombre lo dice, un montón de estrategias y de posibilidades que se van a salir de lo convencional a veces, pero de eso se trata, ¿cierto? De indagar, de buscar, de analizar también qué le conviene más a la población en la que yo estoy trabajando. Entonces, la creatividad es una herramienta que debemos tener nosotros siempre al ladito para que nos permitan precisamente buscar estas nuevas estrategias emergentes, porque nosotros como profes de alguna manera a veces no tenemos la libertad de escoger ese tipo de herramientas, pero ahora con la situación que estamos viviendo y la invitación también es a esto, ¿cierto? A indagar un poquito más, a ser creativos y a mirar qué se va a ir adecuando. Es muy difícil encontrar soluciones a veces o herramientas que le sirvan a todas las personas. Es muy complicado, ¿cierto? Además, porque como ahorita estaba diciendo Mateo, todas las ruralidades son diferentes. Nosotros, por ejemplo, acá en nuestro departamento no podemos decir que el municipio de Santa Rosa de Cabal, que está un poco más cerca de la urbe, tiene las mismas condiciones que el municipio de Mistrató, que está un poco más alejado, ¿cierto? Puede que en el municipio de Santa Rosa sí tengan internet, como está sucediendo ahora, o en la Virginia, sí tienen internet, pero en Mistrató no tienen. Entonces nosotros también debemos empezar a buscar eso con lo que dijo Viviana de la caracterización, analizar nuestra población, mirar cuáles de esas herramientas se acercan, o tenemos varias... perdón, ¿cómo se le dice a esto? Las escuelas, tenemos una escuela principal y las demás sedes. La escuela principal cuenta con internet y las demás sedes no. Pues entonces también adaptarnos un poco y empezar a buscar una estrategia que de pronto, cambiándole su forma, se adapte a estas nuevas posibilidades. Entonces acá quiero hablar de WhatsApp, que es una herramienta, una aplicación pues bastante popular por esta época y de hecho de antes también, que nos permite ser un poco más prácticos, ¿cierto? Más ligeros, es una herramienta muy instantánea, entonces tiene algunas bondades y algunas características que deben ser aprovechadas, que a veces nos da miedo a nosotros como docentes utilizarlas. Sí puede pasar, pero digamos que el uso de las herramientas también depende en el fin que nosotros le encontremos sobre lo educativo, ¿cierto? Entonces vamos a poner un ejemplo con la herramienta de WhatsApp. También se trata de ser dinámicos y de no condensar ni llenar a nuestros estudiantes de un montón de información, sino empezar a aprovechar, como dije antes, un recurso que utilicemos. Tenemos la herramienta de WhatsApp y vamos a mandarle a nuestros estudiantes un cuento.
¿cierto? A partir de este cuento, nosotros podemos empezar a trabajar varias competencias con ellos, competencias de lectura, competencias de escritura, competencias comunicativas, porque el niño no solamente está escuchando el cuento, sino que tiene que crear otro cuento y adicional a eso tiene que compartirlo con su familia, tiene que crear un proceso de retroalimentación. Aquí es bien importante hablar también de la familia, porque si nosotros estamos confinados en nuestra casa, la persona más cerca y más próxima que tenemos, pues es nuestra familia, nuestro papá, nuestra mamá, nuestros abuelos, nuestros hermanitos, nuestros primos, todas estas personas que nos acompañan. Entonces es bien importante hacerlos partícipes de. También porque en la ruralidad no solamente se da la educación formal, sino la educación informal. Todo el tiempo se está dando la educación informal porque hay personas que muchas veces pues no pueden acceder a la escuela normalmente, ¿cierto? O porque tienen que trabajar, porque tienen que sostener a su familia, porque la escuela queda demasiado lejos y no se pueden desplazar, por ese montón de cosas. Entonces, digamos que estamos en la oportunidad también de vincular, atrapar también a todos los entes de la familia, a todos estos personajes que tenemos en nuestra familia para que se involucren del proceso de enseñanza-aprendizaje que están teniendo los chicos en este momento y pues que nos sirvan a nosotros también como profes, ¿cierto? Que los padres de familia y la familia es ese apoyo para poder desarrollar todas las actividades que tenemos pensadas. La siguiente estrategia, es la estrategia de juego de roles. Esta estrategia se parece un poco a la que nos estaba contando ahorita Alejandra, que es bien importante porque es como darle a los chicos, que de hecho eso les gusta mucho, como un rol, ¿cierto? Que ellos se sientan partícipes de. Entonces, esa idea del reportaje, maravillosa, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a darles un rol de cocineros. Supongamos, nosotros tenemos a nuestros estudiantes y algunos tienen WhatsApp. Entonces, un grupo de estudiantes tiene la aplicación de WhatsApp. Otro grupo de estudiantes no tienen WhatsApp, pero nosotros como profes mandamos unas guías semanales. Entonces, dentro de esas guías semanales les vamos a decir a los chicos, bueno, esta semana nosotros vamos a ser médicos. ¿Listo? O vamos a ser investigadores. Entonces, ¿qué necesitamos? Cada uno, ¿qué necesita? Vamos a buscar el mercado, porque en la casita casi todos tienen el mercado con la tabla nutricional. Vamos a empezar a analizar todo lo que está sucediendo con la tabla nutricional del mercado que tenemos, ¿cierto? Entonces, el arroz, las lentejas, los frijoles, lo que tengamos. Entonces, vamos a empezar a jugar con esto y le vamos a decir a los chicos que realicen un diario del día a día, que si tienen WhatsApp, pues nos lo mandan por WhatsApp todos los días, o si no, ellos lo escriben y semanalmente nos lo envían, o como quede más fácil, ¿cierto? Como nosotros nos vayamos adaptando a la realidad que tengamos. Entonces los chicos, por ejemplo, les vamos a decir, bueno, entonces ustedes además van a ser los cocineros. Entonces, cuéntenos cómo sería la comida, en cuántas porciones tendría, cómo estaría distribuido, cuántas comidas al día, y si me da hambre por la tarde, ¿qué hago? Si empiezo, entonces, ¿qué es mejor comer? Más proteína, más fruta, ¿qué alimentos me dan más energía? ¿Cuáles menos? Entonces, miren que también es como la posibilidad de empezar a jugar precisamente y a interactuar con las posibilidades que tenemos en nuestra casa. Entonces, o si somos profes de matemáticas, entonces hoy vamos a ser matemáticos y empecemos a mirar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. ¿Cuántos pasos doy yo desde mi cama hasta la cocina, hasta el patio de mi casa? ¿Qué tan alta es la puerta? Todo esto, cómo se puede empezar a relacionar y nosotros lo vamos adaptando de acuerdo a la realidad que tenemos. Si tenemos internet, si no lo tenemos, ahí es donde se trata pues de ser recursivos. Es muy duro, yo lo sé, porque la realidad de nuestro país se aleja de lo que nosotros quisiéramos, ¿cierto? Tenemos unas brechas digitales muy grandes, además de la alfabetización digital que hay, pero pues hay que surgir, ¿cierto? Y seguir buscando todo el tiempo y cuestionarnos, etcétera, etcétera. Ahora vamos a pasar con la siguiente, que se llama la estrategia de radio. Yo sé que acá hay muchos profes
que no son de acá de Risaralda. Ahorita habían profes de Antioquia, de La Guajira, bueno, un montón de profes. Entonces, con esta estrategia de radio, nosotros desde el colectivo hicimos parte de un programa radial que se llama En Sintonía, que se llamó En Sintonía con la Educación. Este proyecto radial surgió en compañía de la Gobernación de Risaralda, de la Secretaría de Educación y de los profesores de PTA, Proyecto Todos Aprender, con nuestro colectivo, y era un programa de acompañamiento docente. Entonces este programa todos los días era de 8 a 10 de la mañana y cada día se trabajaba un área del conocimiento diferente. Entonces los lunes teníamos ciencias naturales, los martes teníamos matemáticas, los miércoles educación inicial e inglés, jueves teníamos lenguaje y viernes teníamos ciencias sociales. ¿Qué quiero hablar de esto? Porque me parece que este programa ha sido muy importante, porque la radio es un medio de comunicación que permite acercarnos a la ruralidad, porque de hecho, digamos que por las virtudes que tiene, ¿cierto? Respecto a la recepción, a las antenas que hay en nuestro departamento y en nuestro país, la radio tiene unas virtudes muy buenas que desde hace muchísimo tiempo existen, pero con la llegada de las nuevas tecnologías, pues de alguna manera u otra, digamos que este medio de la radio acá en nuestra urbanidad quedó un poco relegado, digo un poco para no generalizar, pero la radio en la ruralidad funciona muy bien. Todavía funciona muy bien. Entonces, ¿por qué nosotros no recurrir a esta estrategia que tenemos ahora, que hemos tenido desde siempre, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, con este programa de En Sintonía con la Educación, pues se pretendía reforzar estos. ¿Qué puede pasar? Pues que en nuestro departamento no tengamos, digamos, un programa de este tipo. Sí puede pasar, pero tratar de gestionar dentro de nuestras instituciones educativas, por ejemplo, la creación de nosotros como profes, crear contenidos, podcasts y ir a las emisoras comunitarias para que por favor los hagan una difusión pues de este contenido, pero eso ya tendría que ser, digamos que un proceso que se debe llevar también institucionalmente para que se creen estos convenios, ¿cierto? Y estas alianzas, Entonces, contemplar la idea de la radio es bien importante porque es un medio próximo que puede llegar a muchas partes. De hecho, nosotros acá en nuestro departamento tenemos muchas zonas montañosas, que a veces así quisiéramos la conexión a internet, puede que no sea tan óptima, así estuviera la conexión a internet, pero con la radio podría ser diferente, ¿cierto? Podría ser más práctico y podría funcionar muchísimo mejor. Bueno, profes y todos los que están aquí presentes, con esto estamos como terminando nuestra conferencia, ya vamos a dar paso a las preguntas. Como hemos mencionado antes, es bien importante nosotros entender la ruralidad de la que hacemos parte, porque como se mencionó anteriormente, todas las ruralidades que tenemos son diferentes y todas las necesidades que tienen nuestros estudiantes están cambiando en el contexto en el que nosotros nos estamos moviendo. Entonces es muy importante hacer un pare para empezar a analizar todas estas vertientes y todas estas características de estas poblaciones y de estos contextos para nosotros empezar a buscar unas estrategias que verdaderamente sean significativas y se aproximen, ¿cierto? Se aproximen y les lleguemos a nuestros estudiantes y por supuesto también lleguemos a su familia y tratemos de crear estos lazos que son tan importantes, reforzar los lazos familiares y educar, ¿por qué no?, también a los padres de familia, a los tíos, a los abuelos. Es una oportunidad muy importante. No sé, ahorita vamos a empezar con las preguntas. Recuerden que estas estrategias, pues son unas estrategias básicas que nosotros hemos creado respecto a las experiencias que hemos tenido como colectivo asesorando algunas instituciones educativas, pero pueden surgir otras, ¿cierto? Están abiertos a que, como yo les digo, mediante la creatividad, pues surjan muchísimas más y construyamos entre todos. También si tienen algunas estrategias que quieran compartir con nosotros o experiencias significativas, pues ojalá que este sea el espacio para que lo conversemos y lo compartamos.
Claro que sí, Geraldine, muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando en estos momentos. Y bueno, entonces es importante anotar que, como lo dicen los conferencistas, la educación rural en estos momentos tiene un gran reto y es precisamente transitar hacia esas modalidades alternas, esas estrategias alternas que nosotros como docentes debemos hacer. Vemos en el chat varios docentes muy interesados que están comentando al respecto. Tenemos algunos de La Guajira, de Antioquia, de Risaralda, y que están preocupados también porque, claro, consideramos a veces que hablamos desde un mundo ideal frente al desarrollo de estrategias, pero creemos que con la posibilidad y con el ejemplo podemos ir adaptando algunas de esas modalidades también a nuestro entorno, a nuestro contexto, por eso la importancia. Así que vamos a empezar a reflexionar alrededor de algunas de las preguntas que nos hacen las personas que están dentro de la conferencia, como Ana Paula Ortega, que nos dice: una situación que también es importante tener en cuenta es que los docentes, con el afán de cumplir y ser novedosos y creativos, están saturando mucho a los papás con esas actividades. Por ejemplo, ver programas, escuchar la radio, hacer un video, bailar, cantar, hacer una receta. Lo importante es la calidad, no la cantidad. Entonces, ¿cómo generamos estrategias que permitan un proceso de aprendizaje sin saturación, tanto para los papás, que son los mediadores, y los niños que realizan esas actividades? Así que esa pregunta se la quiero hacer a Alejandra Silva. Recordemos todos los asistentes que, si deseamos también alimentar ese tipo de respuestas, podemos levantar la mano a través de Zoom y lo pueden hacer también a través de la voz. Así igual nosotros iremos recopilando esta información aquí en el chat para irla compartiendo con todos. Así que, Alejandra Silva, te escuchamos. Perfecto, ¿me escuchan y me ven? Sí, claro. Sí. Bueno, les cuento, pues respecto a la pregunta que hacía la profe, claro, entiendo, y además porque también tengo un contexto cercano y es mi hermano, ¿verdad? Evidentemente empezamos a enviar un montón de tareas y un montón de cosas con un propósito de generar digamos que un masivo proceso de enseñanza-aprendizaje, pero podría acercarlo desde la parte de proyecto, ¿cierto? Desde la estrategia de proyecto, proyecto a gran escala. ¿Por qué lo acerco a esta parte? Porque resulta que la idea es no saturar a los papitos también, y además entendamos que puede ser que los papitos no tengan acercamiento a la tecnología. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para exigirle al estudiante que de repente no sabe manejar la cámara que lo haga cuando su papá tampoco lo sabe hacer, ¿cierto? Entonces, la idea es, a partir de esa contextualización, a partir de esa identificación de posibilidades y, digamos, formas que maneja individualmente cada estudiante, pues nosotros generar un proyecto a gran escala donde el aprendizaje de enseñanza, el aprendizaje y el proceso sea secuenciado, sea por fases, donde no vamos a saturar al papito, donde no vamos a saturar al estudiante, pero sí vamos a generar una responsabilidad, vamos a generar unos aprendizajes cotidianos. Y también importante tener en cuenta que dentro del planteamiento de estos proyectos nosotros debemos ser un poco empáticos y tener en cuenta, ser un poco empáticos y afectivos con las situaciones, ¿cierto? Entonces, esto también va ligado a que no vamos a generar un proyecto para el estudiante que el papá no tiene un máximo nivel educativo, sino que toda su vida ha trabajado dentro de la ruralidad, dentro de los procesos del campo, ¿cierto? Entonces, vamos a generar estrategias para que desde su conocimiento, desde el conocimiento del papá y del estudiante, se puedan articular y podamos generar un buen aprendizaje, ¿cierto? Entonces, el proyecto radica en vamos a hacer unas, digamos, ¿qué podría decir yo? A contar unas historias sobre cómo se siembra o cuáles son las siembras que hacen en tu casa, ¿cierto? Pregúntale a papito cómo se siembra la cebolla, o si la papa se puede sembrar en el lugar donde tú estás. ¿Y por qué no se puede hacer? Si la tierra es fría, si la tierra es caliente, ¿qué tiene que ver esto con la sembrada de la papa, ¿cierto? Porque la papa todos la comemos, pero realmente sabemos su proceso. ¿Realmente sabemos cómo sale la papa de la tierra? ¿O sabemos cuáles son los frutos que dan en la parte del piso y cuáles son los que dan en árbol? Entonces, yo creería que esta respuesta la puedo dar desde la parte de la estrategia de proyecto a gran escala. Un proyecto con fases, un proyecto con mucha empatía y un proyecto desde la resignificación de nuestra posibilidad en el momento. Porque justamente es eso, ¿cierto? Ser muy recursivos y entender que no todo es idílico y que la situación
real es un poquito difícil, pero a partir de esto nos vamos a plantar con mucha fuerza y mucha actitud y vamos a generar, a implementar estas estrategias desde esas posibilidades y desde esas formas. Muchas gracias, Alejandra. Hace un ratico también Franci estaba reflexionando sobre cómo enseñar, por ejemplo, con las recetas o con la información que aparece en el mercado o en los servicios públicos, ¿sí? Con la información para matemáticas. Eso también sería supremamente importante porque son cosas de la cotidianidad que Claro. precisamente ustedes han llamado mucho a utilizar, porque precisamente ese es el entorno al que el estudiante se está enfrentando en este momento, ¿cierto? Entonces hay que agarrar todo eso que está en el contexto para poder hacer esas reflexiones y poder engancharlo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, a partir de esa reflexión, también le voy a dar paso a John Jairo Henao, que hace un ratico quiere aportarnos una reflexión que tiene en torno a la conferencia. Entonces, John Jairo, te abro el micrófono y puedes contarnos. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. Bueno, muy buenas tardes para todos los docentes, a los conferencistas. Muchas gracias porque estos espacios son importantes para nosotros los egresados, que de una u otra forma ya estamos en la docencia y no sabemos en qué momento nos vamos a ir o vamos a llegar a esos espacios rurales y estas experiencias son importantes precisamente para ello. Alguna compañera hablaba de la alfabetización digital, ¿sí? Ese tema me parece importante porque así como los niños, así como los jóvenes, así como las familias presentan dificultades para comprender cuál es el uso o cómo deben ser el uso de las redes sociales y de los recursos que ofrece las TIC, así también hay profesores, hay docentes, sobre todo los adultos, los que ya están de salida, es la verdad, que no comprenden cuál es el uso y cómo deben impartir el conocimiento a través de estas estrategias. Yo lo he notado con mis hijos por algunos momentos, nosotros vivimos aquí en Cartago, que se están ocupando o se estaban ocupando en un momento por mandar tareas, pero no actividades que los lleven precisamente a lo que ustedes han comentado hoy, a una reflexión sobre su contexto, sobre su realidad, a lo que se está llevando hoy la educación, que estoy de acuerdo en gran medida que es la educación basada en las competencias. Entonces, sí me parece importante que centremos o que tengamos esto como reflexión a una alfabetización digital, ¿sí? Para que los profesores entiendan la razón de ser de estos recursos, ¿sí? Y también, en el caso de los estudiantes y de los padres de familia, a que comprendan que pueden tener en su casa un elemento como la radio, como lo citaba, si no estoy mal, creo que fue Alejandra. Hoy los dispositivos o las radios tienen ya USB. ¿Cómo a partir de allí podemos llevar los podcasts para que ellos puedan aprender y puedan tener la posibilidad de tener esa experiencia, no solamente en la tarea, sino en el aprendizaje? Eso es lo que quería aportarles y agradecerles a ustedes por estos espacios tan valiosos para nosotros los egresados. Profe, muchísimas gracias. Créame que ese tipo de experiencias significativas que todos los docentes y asistentes en estos momentos puedan compartir es demasiado beneficioso para todos porque, claro, en el ejemplo está nosotros también podernos adaptar y poder generar creatividad también frente a lo que hacen los demás. En ese aspecto tenemos varias de las preguntas que podemos unificar de alguna manera y nos comparte la profe Aura Tatiana, que dice que dentro de estas estrategias, cómo seleccionar los contenidos y objetivos de aprendizajes, cerrando esa brecha entre los estudiantes que poseen conectividad y los que no. Creemos que esta temática de conectividad y los que no tienen conectividad es muy presente más que todo en la zona rural. Y, por ejemplo, el profesor Juan Felipe López también nos dice cómo se debería dar ese aprendizaje significativo de esos contenidos ahora en el contexto de cuarentena, si muchas veces los contenidos que se veían en las escuelas son diferentes a los que se estudian en casa.
¿Qué recomiendan para relacionar los aprendizajes escuela-casa? La profesional Viviana nos puede responder al respecto. Bueno, buenas tardes otra vez. Quiero hacer, para llegar a la respuesta puntual del docente, que estamos hablando, o algo leí por ahí, que estamos hablando de, esta es la visualización de algo ideal, ¿cierto? Esto no es la visualización de algo ideal, esto es la visualización de unas estrategias que se arrojaron a través de un contexto. Como lo mencionaba ahorita Yanelín, nosotros como docentes estamos invitados, es nuestro deber ser, estar renovando dentro de lo educativo, o sea, no quedarnos con lo que conocemos, sino a través de lo que esté pasando, del contexto, de las situaciones, ir generando nuevas narrativas, nuevos procesos que se acerquen a esto de la enseñanza y aprendizaje. Con lo que dice el profe, es muy importante primero para nosotros el contexto, o sea, somos muy reiterativos con esto, pero si no conocemos el contexto no podemos hacer esa aplicación de lo significativo con lo que se vive en casa. Cuando nosotros conocemos ese contexto podemos saber qué se puede acoplar o qué podemos integrar, porque eso también es deber del docente, saber cómo integra. O sea, si de pronto no hay una forma de decir el agujero negro y explicarlo, por decir un ejemplo, pues busquemos nosotros como docentes cómo sería la mejor forma dentro de las herramientas que tiene el estudiante, porque ojo, siempre debemos mirar con lo que se tiene, no con lo que nos falta, porque si nosotros como docentes vamos a hablar desde lo que nos falta, apague y vámonos. O sea, tenemos que trabajar desde lo que tenemos, desde lo poquito, mucho, esencial, desde eso. Entonces, cuando se trabajan en casa algunas cosas y nosotros vemos que la receptividad o de los padres o cuidadores de lo que se está haciendo o enviando a las casas, para lo que hacen no es o no compromete a las competencias que nosotros generalmente vamos trabajando, pues vamos a mirar cómo generamos ese vínculo, cómo se articula esas competencias con lo que ellos pueden elaborar en la casa. ¿Qué se puede elaborar en la casa de todas las competencias que nos ponen en las instituciones educativas? Todas, absolutamente todas las competencias. Pero ahí estamos nosotros los docentes generando ese proceso. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo llevamos a la casa del estudiante? ¿Cómo le enseñamos? Ah, es que los papitos no tienen o no pueden hacer ese acompañamiento porque en algún momento ellos no pudieron generar ese proceso educativo. Listo. Entonces, si no lo pudieron hacer, entonces, ¿cómo son cuáles serían las estrategias para generar eso? Les voy a dar una de la que ya se habló y de la que a nosotros nos hizo muy feliz pertenecer, y es el programa radial. Mientras el papá o la mamá estaban haciendo sus deberes, estaban escuchando la radio porque su niño estaba pendiente de las tareas. Y el papá, que nunca estudió, que estudió hasta tercero de primaria, se dio cuenta ese día cómo funcionaba la célula. Entonces, cuando le pusieron el trabajo al niño de lo que era la célula, el papá le podía decir, no, acuérdese que en la radio el profesor dijo que esto es esto, y lo complementa con las actividades, con las guías, con los videos, con los podcasts, con todo lo que ustedes le pueden enviar para reforzar ese aprendizaje. O sea, hay que ligar al papá, o sea, sí, hay que ligar al papá a ese proceso. No es que el niño yo lo puse a estudiar y se quedó el niño solo estudiando, no. O sea, también hay que abrir un poquito la mente frente a esos procesos. Ese acompañamiento real que le está haciendo el papá o el cuidador a ese niño mientras está estudiando. Ah, es que yo no puedo estar pendiente de él todo el día mientras está haciendo clase. Listo, es muy válido porque las realidades en la ruralidad son muy diferentes porque la mamá está cocinándole a los trabajadores, el papá está cultivando, pero sí se puede, y en muchos casos me atrevería yo a decir que tienen radio. Y que si se consigue una radio con USB, que es lo que más tienen los andariegos, las personas recolectoras de café, se puede poner un podcast que envió la profesora, así sea en el jeep, en la moto, en el caballo, en lo que llegue a la vereda, para que reproduzca alto volumen y lo puedan escuchar sus papás y el niño. Y así generar un proceso asertivo, tanto dentro de la familia de integración, como dentro de lo que está haciendo el niño. Con eso creo que respondo la pregunta.
Bueno, Viviana, muchísimas gracias. Por acá, Claudia Margot también nos hace la siguiente pregunta. Cuando es solo un docente, es más sencillo para la asignación de tareas, pero ¿cómo hacer cuando son varios docentes y cada uno debe mostrar unas metas ante las directrices de las instituciones? Y muchas veces es complicado hacer interdisciplinariedad cuando no se generan estos espacios. Entonces, esta pregunta se la quiero dar a Geraldine. Bueno, la verdad es que sí es un poco complejo generar como este proceso de interdisciplinariedad con los demás docentes, pero es bien importante sí reforzar en este tipo de alianzas. O sea, no tenemos como que sacarnos la imposibilidad de la cabeza y empezar a gestionar, ¿cierto? Empezar a crear, como dije anteriormente, las alianzas mediante el rector de la institución educativa, hablar y decir, pensamos también nosotros como docentes hablar y decir, pensamos que si nosotros trabajamos en conjunto, podemos hacer un trabajo más pues unificado, ¿cierto? Que nos permita a nosotros no ahogar tampoco al chico con tantas cosas, sino que de alguna manera unir todas estas asignaturas y crear un proyecto, como lo estaba mencionando Alejandra, esa estrategia del proyecto que se puede mediar precisamente por la interdisciplinariedad. Entonces, yo considero que es de negociar y de seguir construyendo las alianzas o de hablar con el profesor más cercano, profe de español, el profesor de lenguaje y el profesor puede ser el profesor de matemáticas, si estamos hablando del ejemplo que di anteriormente de trabajar con la tabla nutricional. Entonces digo, ¿por qué el de lenguaje y por qué el de matemáticas? Porque podemos trabajar matemáticas, ¿cierto? Haciendo las sumas, los porcentajes, todo esto, y lenguaje, porque los niños tienen que hacer un informe, entonces en este informe es un informe expositivo o argumentativo, ¿cierto? Los textos, cómo se están dando, pero creería que se trata de mediar y de todo el tiempo estar buscando como este tipo de alianzas estratégicas. Muchísimas gracias. Bueno, en este aspecto el profe Dani Sánchez nos quiere compartir algo al respecto, si que el micrófono lo tiene abierto, profe. Muy buenas noches a todos. Espero que tengan un feliz día. Con respecto a a la pregunta que estaba respondiendo Geraldine, pues yo soy formador TIC, pero en este momento, digamos que estoy frenado porque trabajaba para la zona de la costa atlántica. Pero estoy apoyando una institución creando pues material digital y diferentes estrategias educativas. En cuanto a cómo generar espacios cuando hay diferentes materias, días atrás creamos una estrategia y un proyecto transversal entre los profesores de ética, sociales, español y artística, en donde pusimos a los niños a que nos crearan un cuento, una historia con conceptos básicos de sociales y ética. Y este proyecto o este cuento que los niños redactaban se le iba a hacer llegar también al profesor de español, el cual les iba a revisar a ellos ortografía, coherencia, redacción, y el profesor de artística les iba a revisar la parte de dibujo, porque aparte de los niños escribir ese cuento, tenían que dibujarlo, plasmarlo de manera gráfica. Entonces, de estas maneras podemos articular diferentes materias, diferentes áreas y crear proyectos transversales dentro de las instituciones. Muchas gracias, profe, tiene toda la razón frente a ello. Entonces, ya para finalizar, queremos escuchar a Mateo porque nos hacen una pregunta sobre las pedagogías emergentes y qué tan necesarias son estas pedagogías emergentes. Bueno, estas pedagogías emergentes son muy necesarias debido a que debemos buscar siempre estrategias para realizar una buena transposición didáctica y que haya una educación de calidad y que se adapte a los contextos de cada comunidad educativa. Estas pedagogías emergentes entonces toman una importancia
ahora pues también en estos tiempos de aislamiento y son también muy importantes también pues como para incentivar a los estudiantes y hacer un proceso que sea llamativo, un proceso educativo que sea llamativo para nuestros estudiantes. Bueno, Mateo, muchísimas gracias. Entonces, al respecto también es importante decir que estas pedagogías emergentes son nuevas formas, ¿cierto? Otras formas de mirar la educación, otras formas de hacer procesos de enseñanza-aprendizaje y son precisamente emergentes porque emergen del pensarse la educación en conjunto, en colectividad, ¿cierto? En qué podemos hacer todos los profes juntos o también individualmente para mirar cómo en este contexto en el que estamos podemos pensar la educación de una manera diferente que nos permita, ¿cierto? Abarcar y de la mejor manera, también una manera crítica, porque no es solo abarcar la educación y las competencias y los contenidos porque sí, sino que es abarcarla para en realidad construir educación de calidad. Entonces creo que las pedagogías emergentes también van en esa vía. Entonces, no nos queda más por agradecerles por estar acá, ¿sí? En estos momentos hay dos profesores que nos están levantando la mano que desean aportar frente al tema, que es el Por profesor supuesto. Wilson y la profe Mónica. ¿Qué te parece si los escuchamos un momentico para poder reflexionar entre todos sobre este tema? Profe Willington, comencemos, porfa. Sí, gracias, buenas noches. Quisiera de pronto dentro de ese espacio que ustedes están proponiendo, en lo sucesivo, que ustedes tuvieran un momento, todos los que estamos aquí presentes, un ejercicio de reflexión con esas situaciones extremas. Yo creo que ustedes cuando proponen un podcast están creando una situación extrema. En ese sentido, una llamada a celular para tener contacto con ese estudiante, ¿de qué manera podría planearse para yo obtener de esa llamada insumos que me permitan valorar sus avances desde una evaluación formativa? Y en cada momento, digamos que si el niño tiene una guía y está desarrollando esa guía, ¿qué elementos pueden tener ese diálogo que voy a tener con el estudiante para hacerle ese seguimiento? Es decir, la planeación de una llamada que me permita obtener insumos para el seguimiento de sus procesos y de su avance. Profe, excelentísima idea para trabajar también en este contexto, que es muy importante para que todos tengamos en cuenta. Muchísimas gracias por el aporte. La profesora Mónica desea aportar. Bueno, entonces escuchemos a la profesional Viviana. La profe Viviana, por favor, para dar cierre ya a la conferencia. Bueno, yo quiero para finalizar agradecerles a todos los que han llegado hasta acá y a los que se han ido saliendo por algún motivo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por la atención que le dan a la ruralidad. La ruralidad necesita más que atención, comprensión frente a todos los procesos que se desarrollan, a los niños que tenemos nosotros en nuestras diferentes sedes educativas, en nuestras instituciones educativas. Y nosotros queremos, desde Imparciales y la mesa EAR de estrategias de aprendizaje rural, invitarlos a que no se cierren al cambio, que estemos en constante cambio, que pensemos desde las cosas que tenemos, por favor. No visualicemos todavía lo que no hay, o sea, si no hay eso, entonces vamos a hacer un proceso con lo que tenemos hasta que llegue lo que nos van a enviar o como le quieran llamar. Pero sí es muy importante que esa mentalidad la cambiemos nosotros los docentes para transmitirle eso a nuestros niños en las veredas. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es nosotros quejarnos, en algunos casos, no, es que no nos enviaron eso, es que no tenemos computadores, es que no tenemos internet, y el niño va a crecer con eso, es que no tenemos para poder hacerlo. No, con lo que tenemos, ¿cómo hacemos para crearlo, para conseguirlo? Y así se han desarrollado miles de inventos, mis profes, miles de inventos, con lo que tenían en su vereda, en su barrio, en la localidad que fuese. Pero enseñarles a ellos que se trabaja con lo que tienen, con lo que se tiene y que con lo que se tiene se pueden lograr hacer cosas muy grandes. Y eso mismo, nosotros como docentes, hacerlo. Con las herramientas que tenemos, con, por ejemplo, las ideas que dieron, creo que el profesor Dani y el profesor Julián, no recuerdo bien el nombre del último profesor,
sea, tomar todo eso. Nosotros somos un grupo gigante y ¿por qué no nos apoyamos con el otro docente? Le preguntamos, o sea, ayudemos a que todas esas estrategias no se queden para mí solita, sino que yo pueda distribuirlas y darlas a conocer con otras personas que van a tener un cambio, sí, y van a tener ese cambio para que puedan funcionar dentro del contexto que tiene mi compañero. Pero entonces no cerrarnos a esto, abrirnos siempre a pensar en esos cambios y sobre todo a pensar en esos niños que están esperando que llegue su profesor después de esta pandemia para darle un abrazo gigante y decirle, profe, lo extrañé. Esos son los motivos que debemos tener nosotros para seguir repensando bien esas clases, para pensar esas clases desde la humanidad, para generar procesos asertivos en ellos. Entonces, no siendo más, les agradezco. Nos dicen que cómo nos pueden seguir. Nosotros estamos en Facebook Imparciales, en Instagram @_imparciales. De todas maneras, creo que por aquí les está dejando, sí, ya también igual les está dejando las redes. Nos pueden contactar si tienen algún caso y necesitan que les hagamos un acompañamiento. Con todo el gusto, nosotros estamos preparados para poderlos acompañar. Y muchísimas gracias a todos. Bueno, Viviana, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí en esta conferencia. Y antes de cerrar, vamos a responder, porfa, una última pregunta que nos está haciendo Lisette Tavares, que está preguntándonos qué guía se puede usar para evidenciar el trabajo por medio de una llamada. Le podemos responder, por favor, a la profe Lisette, y posteriormente ya hacemos el cierre de la conferencia. Bueno, voy a aprovechar para responderle a la profesora Lisette. La guía la puedes elaborar tú, profe, porque tú conoces el contexto en el que tú puedes determinar qué cosas son pertinentes para tú tener en cuenta de ese trabajo por la llamada, ¿cierto? No sé si lo estás apuntando más a que sea una evidencia para mostrar en la institución educativa que tú estás haciendo seguimiento, porque eso sí ya lo determinarían con su rector. Acuérdense que ustedes tienen libre trabajo con sus rectores y con sus instituciones educativas, pero lo más pertinente es que ustedes mismos pueden elaborar esa guía en la que sea como el derrotero de las preguntas que ustedes necesiten para elaborar, para poder proporcionar esa información que conlleve a los resultados o a explicar las necesidades o los avances que han tenido más bien dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, Vivi, qué pena, Luisa. Quisiera decirles a todos que dentro de nuestra página de Imparciales tenemos una pestaña que dice EAR, y allí pueden encontrar, por ejemplo, los programas de En Sintonía con la Educación que se trabajaron, y hay otras herramientas que ustedes pueden utilizar y pueden hacer uso de todo esto. Le voy a pedir, porfa, a Stewart si nos regala acá en el chat, porfis, el link de la página para que todos ustedes, allá no lo puso, para que todos ustedes puedan acceder y, por supuesto, pues que entre todos construyamos mejores cosas. Muchísimas gracias. Bueno, Geraldine, muchísimas gracias. Y ahora sí, muchísimas gracias a todos ustedes. Nos pueden encontrar a través de la página web que Stewart nos acaba de dejar en el chat. También nos pueden encontrar en Facebook como imparciales.red, en Instagram _imparciales, en YouTube Imparciales. En YouTube hay tutoriales de diferentes herramientas, ¿sí? Hay diferentes conferencias también que hemos estado realizando, y pueden escribirnos al correo electrónico también, que Stewart nos lo va a dejar allí también, porque también ofrecemos capacitaciones puntuales a profesores, a grupos de profesores que requieran ayuda en sus prácticas docentes, y invitarlos nuevamente también a que sigamos participando de este ciclo de conferencias, que dentro de 8 días tendremos la siguiente. Recuerden que son 12 en total, y muchísimas gracias por estar aquí, por prestar tanta atención a la educación, porque recuerden que la educación no para y entre todos la construimos día a día. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos dentro de 8 días. Gracias.